Señor, que así sea, que hoy nuestra vida sean guiadas para acercarse a ti y a tu voluntad. Nos dice que es buena, agradable y perfecta, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera, Señor, para que podamos transitar sobre esta tierra mientras que llegamos a la plenitud de tu presencia, Señor. Bendice cada corazón y cada vida, y que hoy, Señor, esta semilla caiga en la buena tierra y que dé, Señor, el fruto, el propósito por el cual tú la has enviado, y que todos, Padre, podamos abrazar, Señor, tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga en gran manera y que Dios nos hable hoy. La palabra nos habla de que Cristo ha sido el medio, el regalo, el hombre, el Mesías, en el cual usted y yo hemos sido reconciliados para con Dios. Es decir, ante los ojos de Dios, usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Él en su plenitud. No hay nadie que hiciera lo bueno, nadie que pudiese, queridos hermanos, realmente abrazar delante de nuestro Dios su gracia y su favor, si no hubiera sido por Jesucristo. Por ello, Dios nos salva a nosotros a través de la gracia, no por obras. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Las obras no van a sumar nada. ¿Cómo podríamos nosotros pagar por nuestras propias deudas espirituales? Es más, aunque pagáramos hoy con todo, mañana volveríamos a pecar, y siempre estaríamos nosotros con los libros en rojo delante de nuestro Dios. Sería insuficiente lo que nosotros hiciéramos. Por eso, a través de Jesucristo, usted y yo hemos sido rescatados, sacados de lugares de las tinieblas a la luz y al reino de su Hijo amado. Hemos sido sacados con el objetivo que también podamos decirle a otros que en las tinieblas que usted y yo vivíamos, que en lo que nosotros andábamos, en las propias concupiscencias de nuestro corazón, en un engaño, pudiéramos decirle a otros: hemos sido alumbrados por la luz de Cristo, y ahora yo quiero hablarles a ustedes entonces de las virtudes de aquel que murió en la cruz del Calvario y que por su Espíritu nos hace a nosotros una nueva criatura. En ese contexto, queridos hermanos, quisiera seguir retomando lo que nosotros hablamos hace 15 días. Estábamos tocando el tema de la semilla que cae en 4 terrenos, que eran 4 corazones de los cuales usted y yo analizamos. El primer corazón tenía que ver con aquella semilla que fue arrojada en los caminos, y sabemos que un camino, por el ser hollado, es decir, todo el día comprimido por el peso de los hombres, las carretas, los caballos, lo que sea, esa tierra se compacta, por lo cual la semilla no penetra allí. Viene entonces Satanás y se roba la semilla, que es la palabra de Dios. Significa aquellos que tienen un corazón tan duro que la palabra no ingresa, pero existió la misericordia de Dios, que la palabra ahí llegó. El segundo terreno son aquellos que es un piso, digamos, pedregoso, un suelo pedregoso, que en la parte de arriba uno puede ver tierrita, pero más abajo se encuentra entonces pura roca. Cuando viene entonces el sol y calienta, aunque haya germinado, se seca esa semilla, y nos habla del corazón, que solamente es emotivo, solamente es cristiano por un poco de tiempo,
Y cuando vienen las pruebas, entonces este cristiano superficial sale, se seca, no vuelve a creer más en el Evangelio. El tercer corazón es aquel que crece junto con las malezas, pero como la maleza siempre crece más rápido que el mismo cultivo que usted está haciendo, esta maleza lo ahoga, y son los afanes de la vida, es decir, aquellos que por seguir el mundo y los deseos del mundo dejan a Dios a un lado, por lo cual la palabra de Dios no va a dar fruto en ese corazón. Y nos inquietábamos cuál era nuestro corazón realmente con honestidad delante de Dios. Pero hay un corazón el cual el Señor Jesucristo destaca en el capítulo 4, versículo 20, donde dice que es el corazón que la semilla cae y da su fruto. Esta semilla entonces da fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. En esa época, dar una producción de 1 a 8 era muy bueno, dar de 1 a 10 era algo sorprendente, pero el Señor Jesucristo le está diciendo, vean, con esta semilla lo que se va a producir es increíble, es sorprendente. Y eso es lo que hoy deseo hablarles sobre el fruto en este contexto de lo que es ese corazón que es buena tierra o que recibe y abraza la semilla de Dios. La semilla del Evangelio, la semilla de que aquí el reino de los cielos se ha acercado y hay reconciliación para con Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en Marcos 4, versículo 21, si son todos ustedes tan amables. Titulo entonces esta predicación como 4 características de un discípulo fructífero, o 4 frutos de un discípulo. Y el primero tiene que ver, queridos hermanos, con un testimonio de obediencia. Lea por favor junto a mí el versículo 21 hasta el 23. Dice así: también les dijo esto: ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué le dijo el Señor? Pongan cuidado a lo que yo quiero decirles a ustedes. Cuando vemos aquí la palabra luz, nos está mostrando en cierta manera cómo la vida de una persona, o digamos ese ser renovado, nacido de nuevo, es capaz de alumbrar a otros. En Colosenses, Pablo le dice a la iglesia que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, la luz en ese sentido es usted y yo. Vosotros sois la luz, dice la palabra, y entonces nosotros debemos aprender a alumbrar a otros. A ti que yo compramos una lámpara para digamos una emergencia, una lamparita buena, recargable, que todavía la tengo y la mantengo recargada. Si en un momento se va la energía o sabemos que por aquí tiembla, ¿no? Hay que estar preparados, hermano. Hay que tener aceite en la lámpara. Una noche se fue la energía y dije, vamos a ver de qué está hecha esta lámpara. La prendí y realmente, wow, sí que alumbra. Y estábamos trabajando, por lo cual necesitamos leer y escribir, y la lámpara era lo suficientemente buena para que pudiéramos seguir trabajando. Es más, saqué a Tommy y desde afuera yo veía el apartamento y veía cómo alumbraba de harto el apartamento, en medio de las tinieblas que estábamos viviendo en ese instante.
Sería bobo de mi parte, ¿cierto?, haber comprado una lámpara de esas, prenderla y irla a meterla a la nevera o debajo del mesón de la cocina. ¿Dónde la pongo? Donde más alumbre. Y el Señor entonces está dando esta parábola, enseñándoles en cierto sentido que una persona entonces que ha nacido realmente de nuevo, que es una buena tierra, es alguien que da testimonio a otros de la obra de Cristo en su propia vida. Es decir, son personas, queridos hermanos, que brillan por causa del Evangelio. Ahora, la luz en la Biblia podemos hallar varias respuestas con respecto a ello. En el Salmo 119, versículo 105, y va ligado con lo que nuestra directora de alabanza ahora proclamaba, dice entonces lo siguiente: lámpara es a mis pies, el 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la lámpara en esa época era como tener usted la linterna. Cuando iba al campo me encantaba caminar de noche mucho por tener la lámpara en mis manos, como niño, ¿no? Y esas de chorro, Rayomac, de los más antiguos se acuerdan de esas linternas. Uno sacaba ese chorro y eso veía uno hasta los árboles. Esa era una cosa sorprendente. Si uno se queda sin la linterna, el viaje se hace más difícil. ¿Con qué usted cree que podrá dar pasos seguros en medio de su vida? ¿Cómo quiere usted no tropezarse? Lo único, hermano, es si la lámpara de la palabra alumbra su día diariamente. El mismo Salmo, en el versículo 130, dice lo siguiente: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender entonces a los simples. Es decir, tu palabra nos da sabiduría. Y comenzamos entonces de ciertamente a ser lumbreras para los que se encuentran a nuestro alrededor. También la palabra significa, la luz, significa santidad. Romanos 13:12 dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Es decir, nos habla de la santidad en nuestra propia vida, y de cierta manera esa santidad habla el que se encuentra a nuestro alrededor. No solamente la palabra que Dios nos da, sino el efecto de la palabra en nuestras vidas también habla a los que se encuentran a nuestro alrededor. Hermano, vamos a ir a tomarnos unos traguitos. No. Vamos a meternos esto. No. Es que vean, esa muchacha le está coqueteando. No. Entiende, la santidad va hablando. Aunque el otro le digan, vean, se enterró, ya no murió al mundo. Pues está bien, es verdad. Y ahí entonces la luz va alumbrando a los que están al lado. También la luz en la palabra significa una vida espiritual en Cristo. Y el mismo Juan lo proclama en el Evangelio cuando dice que en él estaba entonces la luz. Y esa luz fue la que alumbra entonces a todos los hombres. Él dice así ciertamente: en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no prevalecen cuando se encuentra la luz. Es decir, cuando Cristo está en medio, hermano, déjeme decirle, las tinieblas no van a prevalecer, hermanos. Eso es una verdad, es una realidad. Por ello, podemos decir que cuando esa semilla entra a ese buen corazón
y echa sus raíces, esa persona entonces es un testimonio como discípulo de Cristo. Porque la verdad le ha hecho libre, y el que entonces se mantiene en sus palabras es verdaderamente su discípulo. Ahí entonces comienza a alumbrar y ser luz en medio de donde se encuentra. Queridos hermanos, la vida cristiana es de una responsabilidad tan grande. La Biblia dice que usted y yo vamos a dar cuenta de Dios de todo. Si Dios te puso a ti como lumbrera, tenemos que hacerlo. Si usted no ilumina en su casa, hermano, ¿quién quiere? ¿Quién quiere usted que vaya? ¿Quién debe iluminar la verdad del Evangelio de Cristo? Sino aquel que está verdaderamente comprometido en él. La iglesia de los romanos fue una iglesia que impactó a toda la iglesia cristiana. Y el mismo Pablo le decía a ellos que la obediencia de esa iglesia era conocida por todo el mundo. Es decir, esa iglesia era tan tremendamente dependiente y llena y obediente al Evangelio del Señor Jesucristo, que todo el mundo está hablando ahí, de donde se llegaba el mensaje, decía, mira a los romanos, y cuando ellos los miraban, entonces la iglesia se fortalecía. Recuerde que Pablo muere en tiempos donde se levanta la persecución a la iglesia, y esa iglesia siguió siendo firme, abrazándose en medio de un circo romano, y aún con su sangre derramada sobre la arena, ellos decían, esta sangre es la semilla del cristiano, mátenos y aún más nos vamos a reproducir. Ahora, queridos hermanos, eso solamente lo da una vida plena en el Señor. Y cuando hablo plena, hermano, no perfecta, hablo plena es uno que reconoce y se puede sustentar en Cristo Jesús. Pues claramente Él sigue diciendo que no va a haber nada que se quede oculto, sino que todas las cosas saldrán a la luz. Por lo cual, queridos hermanos, si esa persona es un suelo pedregoso, el suelo duro, hermanos, de una vez se da uno cuenta, pero si es alguien que está sembrado en espinas, eso va a salir a la luz. Es decir, el tiempo mismo dirá si realmente era un cristiano o fue un hipócrita, como está el mismo texto con respecto a los fariseos. Jesús le dijo a ellos así: cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos entonces son hipócritas, personas que son falsamente convertidos al Evangelio, y va a salir a la luz. Por eso, queridos hermanos, la palabra que el Señor nos manda a usted y a mí, si somos buena tierra, es si usted realmente brilla para Cristo. Si usted brilla para Cristo. O lo digo mejor, ¿usted es siervo de Cristo realmente? Porque usted fue llamado a ser luz, y esa es nuestra responsabilidad para esta época. Segundo, esa buena tierra o ese buen discípulo, queridos hermanos, también va a hacerse visible a través de que es alguien diligente en su vida. En el versículo 24 y 25 la palabra dice así: y les dijo también, mirad lo que oís, es decir, pongan mucho cuidado, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que sois. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar, ¿cierto? Si yo soy un sembrador o un agricultor con toda la pericia, yo sé que si preparé el terreno, yo sé que si utilicé buena semilla, yo sé que si tengo el favor de Dios, yo puedo esperar una buena cosecha, ¿cierto? Es, digamos, lo lógico.
¿Qué está diciendo el Señor? Si usted lo hizo bien, pues va a tener, pero en el reino de los cielos es diferente. Va a decir, aún se va a añadir a lo que usted sembró. Es decir, usted sembró para 1 o para 2 frijolitos, va a tener usted 10 frijolitos. Dice, no estoy dando una medida, hermanos. Estoy diciéndole que más se añadirá. Recuerda lo que dice, busquemos primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Las recompensas que usted y yo tenemos en esta tierra, queridos hermanos, las mayores van a ser recibidas en el reino de los cielos. Hubo gente que por la fe vencieron y sacaron fuerza de donde no tuvieron. Hebreos 11 lo habla. Personas que premios en la tierra no había cómo darlos. Y muchos se marcharon saludándolo desde lejos. Los mejores premios que usted y yo vamos a tener, queridos hermanos, son los eternos, los que nunca se acaban. Pablo dijo cuando se despedía de Timoteo que iba a recibir una corona incorruptible, la cual todos los que vivamos en Cristo vamos a recibirla. ¿Y cuál es esa corona en la cual usted y yo nos podemos gozar, hermanos? Que podemos tener un fruto mayor y que se añada. Les comentaba a la iglesia de la mañana la experiencia que estamos viviendo con mi suegro. Mi suegro está pasando por un momento de su salud muy difícil. Pensé que mi suegro se iba a ir, no iba a estar para este día posiblemente. Dije, está muy delicado, nos decían los médicos. Pero Natalie y yo estamos tranquilos. Es más, estamos gozosos porque sabemos con una confianza tan grande para dónde se va a ir mi suegro. Los últimos días terminamos alabando, orando, pidiéndonos perdón, bendiciéndonos. Fue especial y ha sido especial. Él está vivo, por favor. Solamente quiero decirle, tomar esta experiencia para hablarles a ustedes de lo que es un premio. Esta iglesia arrancó en la sala de su casa. Y él oraba solito en el patio de la casa pedida por la iglesia y nos contaba testimonios. Hoy llegó una lluvia en medio y todo seco y una lluvia me caía cuando les pedía a Dios por la iglesia y nos contaba esos testimonios. Éramos 2 gallos en un gallinero y con una sola gallinita. Y no solamente a gallinita le tocó, también 2 pollitos, Tommy el mono. Yo le dije, mami, regálame una niña, ya veo por qué no quiso regalarme una niña, porque ella tenía que ser la gallina del gallinero. Pero lo precioso fue que nos vamos a ver en la plenitud con Cristo, todos los que confiamos en su nombre. Y cuando le nombré a él que él se vería con la mami de Natalie que murió hace 17 años, este hombre se quebrantó y decía, mismo le decíamos, nos vamos a ver sin dolor, sin angustia, sin carga del pecado, en la libertad de Cristo.
Por eso somos diligentes en este lugar, en esta tierra, hermanos. Porque a nosotros se nos va a añadir cada vez más y más. ¿Y qué es? Es la gloria de una vida en la eternidad en Cristo Jesús. Por eso, nuestra mayor corona, hermanos, es las vidas que se cosechan cuando usted y yo somos luz en medio de estas tinieblas de los tiempos. En 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, la palabra dice así. 19, 20, sí. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona en que me gloria? Dice Pablo, ¿en qué yo me puedo gloriar? Y él dice o responde, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y ese es nuestro gozo, hermanos, que aquel que usted le comparte, de aquel que usted fue testimonio, algún día nos encontremos alabando, adorando, abrazándonos en el cielo y decimos, hemos sido salvos por la sangre del Cordero de Dios. Hemos sido salvos, somos comprados, lo logramos, aleluya. Y dirá el uno al otro, gracias por compartirme el evangelio, gracias por orar por mí. Usted no le da alegría, hermano, que el día de que nos encontremos en su venida, gozosos, sabiendo que el que viene es nuestro gran amado, nuestro Salvador. Por eso debemos ser diligentes en nuestros tiempos, queridos. O si no, si somos falsos discípulos, aún lo que tiene le va a ser quitado. Si usted es superficial, le va a ser quitado. Si usted es duro, pues ya no tiene pero nada. Pero si usted es de esos que todavía tiene un corazón mundano y el mundo a usted lo agarra, lo que usted peleó va a ser quitado, porque usted va a ser como el que construye sobre la arena y va a llegar el momento que todo eso se le viene al piso. Van a ser de aquellos que dicen tu nombre, eché fuera demonio. El Señor dijo, hacedores de mal, yo nunca los he conocido, y los saca de su presencia. Queridos hermanos, usted y yo debemos ser diligentes porque algún día estaremos delante de Él. Tercero, son personas que dependen de Dios. Mire lo que dice la palabra en Marcos 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué es lo que nos dice entonces el Señor acá? ¿Qué hace el sembrador? Prepara la tierra, echa la semilla. Ya la semilla puesta en tierra, de ahí en adelante lo que se viene, ¿qué es? El fruto, digamos el producto de la misma tierra, es decir, la misma naturaleza, la mano de Dios que ha puesto para que tengamos nosotros fruto y podamos tener alimento. Es decir, usted sembró, ¿qué hace el sembrador? Va y se acuesta, al otro día viene, se acuesta, viene, se acuesta y viene, le echa el ojito y va germinando, ya va creciendo. ¿Y él qué puede hacer? Solo esperar para que siga su proceso. El Señor entonces nos habla de la manera siguiente. Es decir, de nosotros es la responsabilidad de echar entonces la semilla. Pero Dios es el que hace lo inexplicable, el que hace lo milagroso. Y queridos hermanos, lo que trata de decir el Señor Jesús es,
siembre que yo me ocupo de lo demás. La palabra expresa así. Apolo sembró, yo regué, pero fue Dios el que dio crecimiento. La gloria entonces es de Dios para Dios. Y con esta palabra el Señor me bajó de un pedestal que me había subido. Porque en un solo día recibí 3 testimonios de oración. Y ya me sentía yo, grande, usado por Dios. Cuando me dijo, el que hace lo sorprendente soy yo. Usted solo puso la semillita. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Poner la semilla que Dios hace lo que menos nosotros pensamos. Una palabra sencilla puede sacudir una vida. Orar puede transformarlo. Un estudiante tenía que irse para México a un intercambio con otra universidad y tenía temor porque iba para un lugar muy peligroso, creo que la zona de Sinaloa. Y él me decía que le daba temor. Le dijimos, venga, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que guarde tu salida y tu entrada y que Dios te proteja y vamos a hacerlo. Y oramos, hermano. Me cuenta su señora madre, que es profesora. John Edward, mire lo que sucedió con mi hijo. Con el profesor iban a salir en el carro a hacer una vuelta en un sector. Y el carro no les prendió. En el momento que ellos iban a arrancar y trasladarse en ese sector, hubo una balacera entre carteles y hubo allí entonces producto de esas balas. Y cuando eso sucedió, el muchacho de una vez se acordó, la oración. Sabemos que es Dios, hermanos. Pero es una semilla que se va poniendo allí, que va brotando y Dios va haciendo su obra y se va revelando. Dios es poderoso. Simplemente pongamos la semilla. Ese mismo día otra persona me dijo, fui al médico, ¿se acuerda que oramos por mi enfermedad? Que tenía miedo, terror, porque iba a dejar a mi hijo solo. Dijimos, vamos a orar. Y con ella me senté y oramos y le pedimos a Dios, sana la vida de ella, protégela. Y me contó ese mismo día otro testimonio. Dijeron que ella fue al médico, llevó los exámenes y el médico le decía, no puede ser que esa sea la persona que yo revisé hace tanto tiempo. Eso es otra persona. ¿Y quién fue? Él. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos la semilla. Y así, hermanos, sucesivamente, usted y yo entonces ponemos que Dios es el que da el crecimiento. Nosotros con nuestra fuerza no vamos a lograrlo. Por eso es un error cuando las iglesias creen que a través de conciertos, a través de nuestra forma transformamos los corazones. Y es imposible. Jesús habló con Nicodemo, a un anciano que quiero conocerlo en el cielo porque lo va a agradecer también. Este hombre fue honesto a decirle al Señor, bueno, ¿y yo cómo vuelvo a nacer de nuevo? Porque Jesús le dijo que el que no nace no puede entonces disfrutar del reino de los cielos. Pero es imposible, dijo él. Pero ¿qué dijo el Señor? Para Dios no es imposible. Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y Dios es el que hace eso. Usted y yo no podemos hacerlo. Simplemente lance la semilla, que Dios entonces se encargará de preparar ese corazón para que dé Él su fruto y comience a crecer. Un buen discípulo entiende eso, hermano. Que es Él el que obra por su misericordia. Usted y yo no podemos nosotros realizarlo. Por eso somos responsables ante Dios. Y quiero que usted asuma su responsabilidad. Vaya a Romanos, versículo 10, y deje la piolita ahí en su
en su Biblia. Y vamos al versículo 13. La palabra dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sabemos que no es porque diga Jesús, no. Aquel que cree realmente, que confía en el Señor, que es su discípulo, que su corazón es una buena tierra. ¿Listo? Pregunta Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ese es un fruto de un cristiano realmente, hermano. De aquel que entrega la semilla, que la lleva, hermanos. Usted y yo vemos solamente al frente, Dios ve los corazones. Llevémosla, seamos generosos. La semilla es buena, hermano, realmente la semilla no tiene problemas, la semilla es bendecida en sí misma. Los problemas son los corazones. Pero Dios prepara corazones, que ha quitado la piedra y les ha dado corazón de carne, y esos corazones necesitan la semilla, y posiblemente usted es ese sembrador. Cuando usted y yo callamos, es un alma que está perdiendo la oportunidad de ser salva. Vean, hermanos, nosotros consideramos que nuestra vida podemos tomarla como nos dé a nosotros la gana. Y cuando usted está ignorando que hay una nube de testigos detrás de su vida, la palabra dice entonces que si nosotros no amonestamos al impío, la sangre del impío será sobre ustedes, sobre mí, sobre la atalaya. Pero si usted le dijo, y el hombre en su pecado muere, la sangre de él, es decir, es sobre él, porque es su plena responsabilidad. Hay un joven, el cual estaba orando por él, y habían sus primos a su alrededor. De los otros no puedo decir nada porque no les conozco, pero al joven sí le distingo. Él ha escuchado palabra. Dios le ha hablado. Dios le ha querido decir a él: usted va a ser utilizado. Pero si él no es lumbrera en medio de sus primos, en medio de su familia, hermanos, hay una responsabilidad delante de Dios. Usted puede notar que el evangelio es de responsabilidad, porque hemos vivido un cristianismo donde yo me convierto y me acuesto en una hamaca. Salvo soy, alabado el Señor, salvo soy. No, hermanos, el que no entra por la puerta estrecha, el que no se esfuerza, el que ha nacido de nuevo, hermanos, realmente la vida de Cristo está en él. ¿Usted se imagina a Cristo viniendo a la tierra y no hablándole a nadie? Alguien que nació de nuevo predica el evangelio. Y por último, la semilla da fruto en ese verdadero discípulo, y es que confía en Dios, hermanos. Día a día, aunque no vea, confía en Dios. Aunque todo sea para él pequeñito, chirriquitico, confía en Dios. Mire el versículo 30, por favor. Decía también:
¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo voy a comparar en cierta manera, decía el Señor? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor está dando un contexto ahí de las semillas de su época. La que ellos conocían como la mostaza era la más pequeña. Ahora nos está diciendo de todas las semillas, porque una de las más pequeñas es la orquídea. Era la semilla del huerto de ellos, más pequeñita, pero cuando crecía podía llegar a medir hasta 5 metros, entonces era un gran arbusto, y en ese arbusto, en medio del huerto, podían llegar entonces las aves. ¿Qué estaba diciéndole entonces Jesús a sus discípulos? Aunque el inicio es tan pequeño, su final será grande. ¿Con cuántos inició la iglesia, hermano? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente había cuando inició la iglesia? ¿Eran multitudes? ¿Cuánto es el número? A ver. No le des pena. ¿Cuánto era, Julie? 120. ¿Cuántos somos ahora? Miles de millones. Se habla de 1.200 millones como cristianos en el mundo. Hermanos, la semilla es poderosa. La semilla es poderosa. La semilla es viva. Cuando Jeremías lanzó la semilla al rey y el papiro llegó en sus manos, y la palabra les decía a ellos que se arrepintiesen, que se entregasen a Nabucodonosor y no sufrirían, el rey quemó el papiro, quemó la palabra, mas Dios volvió y se la entregó a Jeremías y le añadió. Nos contaba un testimonio un hombre sobre un ministro en Bolivia que Dios utilizó a la niña que trabajaba en el aseo de esa casa para llevarle el evangelio al ministro. La palabra es viva, la palabra es poderosa, la palabra se penetra a cualquier lugar, como el testimonio del día miércoles que le hablaba del hombre que estaba preso en Vietnam, que entró a lavar los baños y en los baños se encontraba unos papeles, los cuales estaban untados de caca, hermanos, y él los limpiaba y se dio cuenta que habían versículos bíblicos ahí y comenzó a limpiarlos y a llevárselos. Pues el comandante de ese lugar escogió la Biblia para limpiarse. Pero fue la manera como este hombre tuvo la palabra en medio de ese sitio. La palabra es viva, hermanos. Estamos hablando de un centro de concentración vietnamita. Hágase una idea de las películas de Rambo, pero no todas balaceras, por favor. La palabra es poderosa. Crece. El árbol es simbolismo en ese sentido de cobertura, de cuidado y de protección. La palabra tiene ese poder de ejercer en las vidas de los demás. Hay un versículo hermoso en Ezequiel. Dice así: en el monte alto de Israel lo plantaré
y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán delante de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Es decir, queridos hermanos, la palabra en usted puede hacer de usted una persona de tanta bendición para muchos a su alrededor. ¿Quiere saber si somos de buen corazón, de buena tierra para la semilla? Usted habla a otros de Cristo. Usted tiene buen testimonio para otros hermanos. O usted es piedra de tropiezo. Usted es diligente sabiendo que algún día nos vamos a encontrar con Él. ¿Cuántos no están muriendo a causa de no conocer a Cristo y se están yendo para el infierno? ¿Usted sabe cuál es la iglesia que más está creciendo en el mundo actualmente? Es la iglesia de Irán o Irak, no me acuerdo cuál de los dos países. Y allá los están asesinando, pero hay un crecimiento como nunca en ese sitio. La gente está dando su vida por Cristo. Nuestro corazón realmente es tierra buena que da al 30, al 70 y al 100. Dependemos de Dios, confiamos en que la palabra tiene el poder suficiente de hacer inmensas transformaciones. Confiamos en Dios. Vamos a preparar nuestros corazones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Señor, ayúdanos a ser convencidos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, locura para el mundo, mas para nosotros un tesoro. Ayúdame a vivir, Señor, realmente con una mente transformada. Solamente, Señor, pensar que recibí a Cristo y ya está todo, sino ser transformado y dile, Señor, por favor, transfórmame. Es vergonzoso que pasen los años y yo sea un árbol seco, un árbol donde no crece realmente, Señor, la salvación y las aves se puedan anidar. Ayúdame, Señor, porque hay responsabilidad en mi vida. Posiblemente yo voy a ser el sembrador para corazones que están cerca, donde tú vas, Señor, a llevar el mensaje a través de nosotros. Ayúdame a ser de testimonio. Ayúdame, Señor, a interceder, a doblar rodillas realmente por aquellos y a suplicarte, Señor, toca el corazón para que sea tierra buena donde la semilla caiga. Dame el discernimiento, Señor. Dame la sensibilidad. Y que sea un